alabar a nuestro Dios en familia. Antes de comenzar, quiero pedirte 3 cosas. Primero, coge tu celular o el dispositivo que estés usando y comparte esa transmisión en tu Facebook. Así, la palabra de Dios llegará a todos tus amigos. Es simple y sencillo, para que tú también seas un emisor del Evangelio. Segundo, llama a toda tu familia y sube el volumen de tu televisor o dispositivo que estés usando. Y por último, elimina toda distracción. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que, prepara tu corazón y deleitémonos juntos en la presencia de nuestro Dios. Iglesia, este es el tiempo de alabar a nuestro Dios y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. El Salmo 100, versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Y lo vamos a alabar a nuestro Dios con alegría, con gozo, como dice este Salmo, recordando la misericordia y la gracia de Dios, la bondad de nuestro Dios en cada canción que entonemos, en cada alabanza que demos a Él. Recordando de dónde nos sacó nuestro Dios cuando estábamos lejos y perdidos, y hoy estamos aquí solamente para alabarle y para adorarle. Cantaré de tu amor, de tu misericordia, Dios. Todo el mundo sabrá lo que hiciste por mí, Señor. Perdido estaba yo, me encontraste y ahora tú eres mi amor, mi sostén, mi fuerza, mi protección, siempre fiel y contigo hasta el fin. En tus manos de amor el futuro del mundo está. Siempre me sostendrás, de tu mano me llevarás. Perdido estaba yo, me encontraste y ahora tú eres mi amor, mi sostén, mi fuerza, protección, siempre fiel y contigo hasta el fin. Eres mi amor, mi sostén, mi fuerza, mi protección, siempre fiel y contigo hasta el fin. Contigo hasta el fin. Contigo hasta el fin, contigo hasta el fin. Perdido estaba yo, me encontraste y ahora tú eres mi amor, mi sostén, mi fuerza, mi protección, siempre fiel y contigo hasta el fin. Eres mi amor, mi sostén, mi fuerza, protección, siempre fiel y contigo hasta el fin. Eres mi amor, mi sostén, mi fuerza, mi protección, siempre fiel y contigo hasta el fin. Contigo hasta el fin. Contigo hasta el fin. Contigo hasta el fin. Dice este himno: en Jesucristo, fuente de paz. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador
siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, haya en las almas dulce sonar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma la infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén,
Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto. Gracias por conectarse en esta mañana. Y vamos hoy a entrar a explicar, a exponer la palabra de Dios. Y hoy vamos a terminar este libro de Primera Tesalonicenses que hemos estado estudiando durante todo este mes pasado, el mes pasado. Y ahora queremos llegar a una conclusión de todo el libro, en este caso. Vamos a leer el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses y al versículo 1, al versículo 12 al versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos que en esta mañana el Espíritu Santo tome tu palabra para aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Y de esa manera poder caminar cada día en la verdad, Señor. Gracias por esta semana que pasó y ahora empezamos una semana diferente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Muy bien, antes de empezar la prédica, quiero comunicarles de que al menos de acuerdo a lo que vamos, este mes, como también en el mes de diciembre, estaremos teniendo nuestros cultos virtuales como lo estamos teniendo ahora. Sin embargo, en segundo lugar, vamos a irnos preparándonos como iglesia para regresar a casa el 3 de enero, domingo 3 de enero del 2021. Y lo he titulado esto, el regreso a casa. Así que estemos pensando en eso. Vamos a estar preparándonos durante estos meses como iglesia, también para poder tener todo lo relacionado al cuidado que debemos tener nosotros dentro del templo. Estaremos comprando los kits de cuidados, de desinfección en todo sentido de la palabra. Así que estemos orando por esto, hermanos. Algunas iglesias ya han abierto, otras no todavía, pero nosotros hemos decidido permanecer noviembre y diciembre como una antesala a lo que vamos a enfrentar a partir del próximo año. Dios mediante estaremos teniendo 2 cultos, uno a las 8 de la mañana hasta las 9 y otro a las 10 de la mañana, porque el decreto que dio el gobierno es de que entre los cultos puede haber un tiempo de 1 hora aproximadamente para la desinfección de las bancas y todas las cosas que debemos hacer. Así que estaremos atentos a todo lo que lo vamos a indicar cuando vamos a regresar a nuestra casa. Entonces, gracias a Dios por esto. Va a ser un día hermoso el 3 de enero, va a ser un día histórico también, va a ser un día donde vamos a ir a abrazarnos, a escuchar la palabra
Va a ser un día en los cuales realmente nos va a dar mucho gozo y mucha alegría de estar juntos nuevamente en armonía. Aunque de acuerdo al decreto o a la resolución ministerial no es tanto que vamos a abrazarnos ni cosa por el estilo, pero ya estaremos avisando todo esto, cómo va a ser nuestra forma de vivir a partir del 2021 dentro de nuestro templo. Muy bien, vamos a irnos entonces a la palabra de Dios en esta mañana, y el tema tiene que ver con nuestro compromiso frente a la iglesia, nuestro compromiso frente a la comunidad donde vivimos nosotros como iglesia, nuestro comportamiento frente a las demandas que Dios nos hace como iglesia también. Porque en este capítulo 5, Dios va a demandar de nosotros como iglesia cómo debe ser nuestras relaciones entre creyentes, pero también nos va a hablar la palabra de Dios cómo debe ser realmente nuestras relaciones con nosotros mismos y también con las Escrituras. Quiero enfatizar algo muy importante. La iglesia de Tesalónica era una iglesia bastante peculiar realmente. Era una iglesia donde había muchísima fe, una iglesia donde había mucho amor, mucha esperanza también. Y estas tres cosas que lo caracterizaban a los tesalonicenses ha hecho de que la iglesia avance, ha hecho de que la iglesia sea conocida también en la comunidad, y ha hecho de que la iglesia también divulgue la palabra de Dios, ¿no? Y la gente, las personas que conocían a los cristianos, muchos de ellos se convirtieron a Cristo también. Entonces, era una iglesia realmente bastante ferviente en Dios. Era una iglesia bastante lleno de avivamiento de parte del Espíritu Santo en ellos. Una iglesia que no se quedaba, sino que avanzaba a través de su testimonio, no de su imagen, sino a través de su testimonio como iglesia realmente. Y puedo decir de repente una iglesia emergente, ¿no? Con mucho ánimo, con mucho poder, con mucho gozo, ¿no? Y en esta carta, Pablo les va a animar a ellos cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia, las relaciones con ellos mismos y las relaciones con la Escritura, para que continúen con la predicación de la palabra de Dios. Así que ese es un desafío tremendo para nosotros. Estamos pensando ya en regresar a nuestra congregación, a nuestro templo, y yo creo que no vamos a regresar igual que hemos vivido en esta pandemia. Creo que vamos a regresar de una manera diferente. ¿Y cuál va a ser esa manera diferente? Evidentemente, transformados por Dios, ¿no? Vamos a regresar con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, con mucho gozo, para seguir predicando la palabra de Dios y haciendo iglesia también. Así que debemos prepararnos entonces como iglesia para enfrentar el año 2021, que van a ser años que vienen bastante complicados, tanto en nuestro país como también en el mundo. Y en primer lugar, ¿cómo deben ser nuestras relaciones con la iglesia? Lo dice el versículo 12 y el versículo 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis que a los que trabajan entre vosotros, dice, y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. En primer lugar, debe haber respeto y consideración para los líderes y pastores de la congregación. En la iglesia tenemos un equipo pastoral y también tenemos un equipo de líderes también. Y lo que aquí está
refiriéndose Pablo a los tesalonicenses, es de que debe haber mutuo respeto. La palabra os rogamos, que dice el apóstol Pablo, nos abre la puerta para entender que nuestras relaciones con ellos, entre nosotros, sea de lo mejor. Es decir, tu relación, mi relación con ustedes. La relación de la iglesia con el equipo pastoral y con todos los líderes debe ser de lo mejor. Claro que sí, de lo mejor, porque realmente estamos para demostrar al mundo, a la sociedad, que somos uno en el Señor. Y no podemos estar dándonos el lujo de estar peleándonos con disensiones como había en la iglesia de Corinto, para nada. Unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Apolos. O sea, toda una división dentro del cuerpo de Cristo, y eso no agrada a Dios. Entonces tenemos que mantener la unidad como iglesia. Y una de las maneras es respetándonos, considerándonos unos a otros. Ustedes realmente considerando a los líderes y a los pastores, y nosotros también amándolos a ustedes. Interesante que, y él sigue la línea de pensamiento. Y a partir del versículo 14, o en el versículo 14 y 15, Pablo habla la relación entre nosotros. Y voy a mencionar ahí 4 relaciones. Versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Está hablando de creyentes allí en la iglesia de Tesalónica que había, es decir, que había a creyentes desordenados. Y se refiere claramente a los que no quieren trabajar. Y dice la palabra que os amonestéis a ellos. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto realmente? Porque Pablo tiene un sentido correcto, un sentido teológico de lo que es el trabajo. El trabajo no es una maldición, por supuesto. El trabajo es una bendición. Y si nosotros consideramos el trabajo como una bendición, entonces tenemos que esforzarnos para buscar trabajar en este caso. Yo sé que estamos viviendo en tiempos complicadísimos en estos tiempos. Y no solamente en el país, sino también en todo el mundo. Pero eso no hace o no quita esta manera de enfrentar la vida. Y tenemos que enfrentarlo trabajando. Porque la ociosidad, o en este caso de vivir una vida desordenada respecto al trabajo sin hacer nada, no es un buen testimonio para la comunidad. No es un buen testimonio ni para la iglesia misma. Ahora, por supuesto, nosotros como iglesia estamos muy contentos de poder bendecir a otros que pasan necesidades. Eso nadie nos va a quitar. Pero de ahí a que tú realmente no quieras trabajar y vivas una vida desordenada, eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está tu familia, están tus hijos y está también el hecho de producir riqueza para que el país pueda crecer también. Este tema del trabajo tiene una connotación tremenda en toda la Biblia, por supuesto, y no vamos a darle tiempo a esto. La otra exhortación que habla Pablo, os rogamos, dice, es que alentemos a lo de poco ánimo. Si usted conoce de alguien que está desanimado, si usted conoce de alguien que está preocupado, está desalentado por algunos problemas que tiene, lo que usted tiene que hacer realmente es ir, llamar a esa persona. No me lo diga a mí. A veces hay la costumbre de decir, pastor, llámale a tal fulano porque está desanimado. No, tú debes hacerlo realmente. Quiero ser honesto con ustedes. Tú debes hacerlo. Tú debes llamar, tú debes ir. Tú debes animar a esa persona. Aquí está diciendo Pablo que la iglesia tiene que animar a los que están desalentados. Acá, alentéis a lo de poco ánimo. Y no esperar que los pastores lo hagan, porque a veces nosotros no sabemos, porque no somos Dios. No sabemos qué está. Pero si tú sabes algo de ellos, alguna situación, hazlo tú. Por otro lado, dice también,
que sostengáis a los débiles, a los débiles. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quién es un débil aquí? Un débil, aquel que ha caído de repente en el pecado. Un débil es una persona que no está en comunión con Dios y que está viviendo también, ¿no?, una vida que no agrada a Dios. Ese es un débil. Entonces, claramente dice Pablo que hay que sostenerlos a ellos. Y la palabra sostenerlos quiere decir realmente preocuparse por ellos. ¿Quién lo va a hacer? Usted como iglesia, yo como iglesia. Pero usted tiene que trabajar en esa parte también. ¿Y qué más dice? Que seáis pacientes unos con otros, pacientes con todos. Ahora, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que trabajarlo dentro de la iglesia también. Porque a veces hay hermanos que realmente tienen sus problemas y hay hermanos y hermanas que con su impertinencia y su terquedad realmente nos pueden quitar cierta paciencia a nosotros. Pero hay que ser pacientes con ellos. Porque la paciencia viene a ser un fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia nos ayuda muchas veces a poder realmente controlar nuestro carácter también. Y en otras palabras, ustedes ayudan a los pastores a apoyar a la iglesia en las diferentes áreas sociales, en las diferentes situaciones espirituales de la congregación. Entonces, lo que Pablo está aquí hablando es que juntos realmente, pastores, líderes y creyentes de la congregación, tenemos que estar unidos, tenemos que alentarnos, tenemos que amonestarnos unos a otros. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que seamos uno como iglesia y así podamos dar un buen testimonio a la comunidad. Entonces, por otro lado, hay actitudes que hay que cultivar en la iglesia. Actitudes que hay que cultivar en la iglesia. Por ejemplo, el versículo 15 habla: mirad que nadie pague a otros mal por mal, antes bien, sed benignos unos para con nosotros y para con todos. O sea, no podemos estar viviendo así de esa manera, peleándose entre nosotros. No podemos estar realmente pagando si alguien nos ha afectado. No podemos darle la misma cosa. Lo que tenemos es que tener que soportar, ¿no? Tenemos que perdonar, dice la palabra de Dios aquí. Versículo 19, estad siempre gozosos. Pero note esto, este es un mandato del Señor. Esta es una actitud que hay que cultivar como iglesia. Que la vida del creyente se caracteriza por una vida de gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, ¿no es cierto? El versículo Gálatas 5:21 dice claramente, ¿no?, que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Que ese gozo que Dios te ha dado no lo quites. Y la forma como podemos quitar ese gozo, que no lo debemos hacer, es cuando uno peca delante de Dios. Por eso David dice claramente en el Salmo 51, devuélvame el gozo de tu salvación. Devuélvame el gozo de tu salvación. Este mandato de Pablo es esto: estad siempre gozosos. Por otro lado dice, orad sin cesar. Y cuando dice sin cesar, no quiere decir que como yo lo dije el martes pasado, una repetición de oraciones, una repetición de palabras, como hacen los católicos adorando o rezando a la Virgen María o el Padre Nuestro. A eso no se refiere. Se refiere a una práctica, se refiere a un proceso de la oración que debe ser constantemente. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El hecho de que debemos estar agradecidos constantemente. Pablo dice aquí, en todo dice. Agradecidos en la enfermedad, agradecidos cuando tenemos escasez, agradecidos cuando tenemos bonanza también.
tenemos que vivir agradecidos a Dios en todo. Agradecidos si es que tú tienes una enfermedad también. Es decir, lo que quiero decir es de que no tenemos que estar renegando, no tenemos que estar cuestionando a Dios, ¿por qué esta enfermedad, Señor? Si yo le contaría algunas enfermedades que yo tengo en esta pandemia que se me ha parecido a mí y a mi cuerpo, realmente usted no le entendería eso. Pero yo tengo que agradecer a Dios por algunas enfermedades, otra enfermedad que se me apareció a mi cuerpo, ¿no? En las cuales yo le dije a mi esposa, yo no le voy a pedir a Dios que Dios me sane, no le estoy diciendo eso, sino simplemente le estoy diciendo, Señor, gracias por lo que me ha aparecido en mi cuerpo. Gracias, Señor. Y si tú quieres glorificarte en esa enfermedad, estoy listo, realmente. Entonces, esas son nuestras relaciones con la iglesia y con nosotros mismos también. Y en segundo lugar, y este es el segundo punto que es muy importante, dice el versículo 19 al versículo 22. Note esto. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, esta segunda exhortación de Pablo tiene que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios. Note eso. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a ellos, a los tesalonicenses? En esos 3 o 4 versículos, lo que le está diciendo Pablo es que simplemente ellos deben ser muy cuidadosos con la doctrina, muy cuidadosos con la verdad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Sean cuidadosos con la doctrina que ustedes han aprendido de mí y de Dios, pero también sean cuidadosos con la verdad, es decir, vivan lejos del error. Ahora, el versículo, absteneos de toda especie de mal. La palabra absteneos significa mantenerse alejado de. Absteneus. Alejado de. Es decir, evite cualquier cosa que pueda hacer daño o pueda hacerte daño. Y desde el contexto de la iglesia, evite cualquier cosa que puede malograr la verdad en este caso. En otras palabras, evite el error porque puede dañar la verdad. Ahora, la palabra error evidentemente tiene que ver con una cierta perversión moral, eso es cierto. Pero también tiene que ver con una perversión de la verdad o una tergiversación de la verdad. Y hoy en día realmente tenemos ese conflicto actualmente. Muchísimas congregaciones, muchísimas iglesias que están mezclados la verdad con el error. Tengamos cuidado esto. Hoy en día hay muchas iglesias a nuestro gusto. Pero la pregunta es, ¿esas iglesias que existen están predicando la verdad? ¿Están predicando la doctrina que estamos aquí hablando realmente? Y en el versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, la palabra examinar, yo creo que Pablo va más por esta idea. Y la idea es que tenemos que tener un discernimiento de las Escrituras en este momento. Yo dije el domingo pasado que hay pocas iglesias, o muchas iglesias, voy a empezar por eso, por muchas, que no tienen un discernimiento espiritual de las Escrituras. No disciernen la verdad con el error. Pero hay pocas iglesias actualmente en América Latina, en Sudamérica, que realmente están discerniendo, están examinando las Escrituras, como los bereanos
que examinaban las escrituras si era verdad lo que ellos habían escuchado. Este es un tema muy importante hoy en día, que hay una falta de discernimiento de las escrituras en la iglesia de hoy. Y Pablo va a exhortarlos a ellos: no apaguen el espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que nos da la capacidad de discernir la verdad frente al error. No menosprecéis las profecías. Está hablando de lo que tiene que ver con las escrituras en este caso. No es cualquier profecía de cualquier persona, no. Está hablando de las profecías que habló el Antiguo Testamento y las profecías que hay en toda la totalidad de la Biblia. Entonces, no se refiere a hombres hoy en día, a profetas hoy en día que se autodenominan profetas y que hablan muchas cosas. No se está refiriendo a eso, ¿no? Entonces, examinarlo todo, dice aquí la palabra de Dios. Ahora, vayamos a esto. Quiero enfatizar algo relacionado con lo que dice Pablo: examinarlo todo. La pregunta sería en esta mañana: ¿por qué hay una falta de discernimiento en la iglesia de hoy? ¿Por qué? Porque actualmente muchos cristianos no están realmente preocupándose por estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué muchas iglesias no están preocupados más por discernir, por escuchar la exposición de la palabra de Dios? Porque hay muchas congregaciones actualmente que sus cultos es simplemente toda una algarabía de cánticos, de danzas, y hay poca exposición de la palabra de Dios. Y si hay un predicador que se levanta hoy en día en esas iglesias carismáticas, ese predicador no expone la palabra de Dios. Lo que hace es simplemente motivar a su gente a seguir a Cristo. Y aquí no se trata en la iglesia de motivarnos, se trata de que la misma palabra expuesta nos motive para buscar a Dios y para serle fiel a Él. Entonces, la pregunta otra vez: ¿por qué hay tanta falta de discernimiento en la iglesia? Y quiero decirle tres cosas en esta mañana. En primer lugar, porque hay un debilitamiento de claridad de convicciones en muchos creyentes hoy en día. ¿Y sabe por qué hay ese debilitamiento de convicciones en muchas iglesias, en muchos creyentes? Porque simplemente hemos caído lo que se llama hoy en día el relativismo evangélico. ¿Qué quiere decir? Que estamos aceptando cualquier cosa hoy en día para nuestra vida y también para la iglesia misma. Estamos mezclando en la iglesia la verdad con el error. Estamos mezclando en la iglesia la doctrina sana frente a otras ideas que se están presentando actualmente. Estamos mezclando mucho eso. Lo que quiero decir es que la verdad hoy en día está en el banquillo de los acusados y la mentira está adelante. Y eso es lo que tenemos que evitar en nuestra iglesia. Tenemos que proponer, tenemos que propulsar, tenemos que motivar para que la verdad realmente siempre está arriba y la mentira esté en el banquillo de los acusados. Ese es un tema que tenemos que realmente pensar y decir claramente. Y cuando uno realmente predica este tema de lo que es la verdadera doctrina y la verdad de la palabra de Dios, esto muchas veces va a dividir. Muchas veces va a confrontarnos, ¿no? Y muchas veces habrá juicios actualmente cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, alguien me invitó a predicar la palabra de Dios. Entonces, este pastor lo que me dijo es esto: pastor, quiero que predique la palabra de Dios con este tema, pero por favor no ataque mucho. No ataque mucho. Yo no sé a qué se ha referido cuando él me dijo no ataque mucho. Es muy posible que se haya referido que no ataque con la palabra de Dios aquellos errores
que se están cometiendo actualmente. El versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, la palabra examinar, yo creo que Pablo va más por esta idea. Y la idea es que tenemos que tener un discernimiento de las Escrituras en este momento. Yo dije el domingo pasado que hay pocas iglesias, o muchas iglesias, voy a empezar por eso, por muchas, que no tienen un discernimiento espiritual de las Escrituras. No disciernen la verdad con el error. Pero hay pocas iglesias actualmente en América Latina, en Sudamérica, que realmente están discerniendo, están examinando las Escrituras, como los bereanos que examinaban las Escrituras si era verdad lo que ellos habían escuchado. Este es un tema muy importante hoy en día, que hay una falta de discernimiento de las Escrituras en la iglesia de hoy. Y Pablo va a exhortarlos a ellos, no apaguen el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que nos da la capacidad de discernir la verdad frente al error. No menosprecéis las profecías. Está hablando de lo que tiene que ver con las Escrituras en este caso. No es cualquier profecía de cualquier persona, no. Está hablando de las profecías que habló el Antiguo Testamento y las profecías que hay en toda la totalidad de la Biblia. Entonces, no se refiere a hombres hoy en día, a profetas hoy en día que se autodenominan profetas y que hablan muchas cosas. No se está refiriendo a eso, ¿no? Entonces, examinarlo todo, dice aquí la palabra de Dios. Ahora, vayamos a esto. Quiero enfatizar algo relacionado con lo que dice Pablo. Examinarlo todo. La pregunta sería en esta mañana, ¿por qué hay una falta de discernimiento en la iglesia de hoy? ¿Por qué? Porque actualmente muchos cristianos no están realmente preocupándose por estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué muchas iglesias no están preocupados más por discernir, por escuchar la exposición de la palabra de Dios? Porque hay muchas congregaciones actualmente que sus cultos es simplemente toda una algarabía de cánticos, de danzas, y hay poca exposición de la palabra de Dios. Y si hay un predicador que se levanta hoy en día en esas iglesias carismáticas, ese predicador no expone la palabra de Dios. Lo que hace es simplemente motivar a su gente a seguir a Cristo. Y aquí no se trata en la iglesia de motivarnos, se trata de que la misma palabra expuesta nos motive para buscar a Dios y para serle fiel a Él. Entonces, la pregunta otra vez, ¿por qué hay tanta falta de discernimiento en la iglesia? Y quiero decirles tres cosas en esta mañana. En primer lugar, porque hay un debilitamiento de claridad de convicciones en muchos creyentes hoy en día. ¿Y sabe por qué hay ese debilitamiento de convicciones en muchas iglesias, en muchos creyentes? Porque simplemente hemos caído lo que se llama hoy en día el relativismo evangélico. ¿Qué quiere decir? Que estamos aceptando cualquier cosa hoy en día para nuestra vida y también para la iglesia misma. Estamos mezclando en la iglesia la verdad con el error. Estamos mezclando en la iglesia la doctrina sana frente a otras ideas que se están presentando actualmente. Estamos mezclando mucho eso. Lo que quiero decir es que la verdad hoy en día está en el banquillo de los acusados y la mentira está adelante. Y eso es lo que tenemos que evitar en nuestra iglesia. Tenemos que proponer, tenemos que propulsar,
Tenemos que motivar para que la verdad realmente siempre está arriba y la mentira esté en el banquillo de los acusados. Ese es un tema que tenemos que realmente pensar y decir claramente. Y cuando uno realmente predica este tema de lo que es la verdadera doctrina y la verdad de la palabra de Dios, esto muchas veces va a dividir. Muchas veces va a confrontarnos, ¿no? Y muchas veces habrá juicios actualmente cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, alguien me invitó a predicar la palabra de Dios. Entonces, este pastor lo que me dijo es esto: pastor, quiero que predique la palabra de Dios con este tema, pero por favor no ataque mucho. No ataque mucho. Yo no sé a qué se ha referido cuando él me dijo no ataque mucho. Es muy posible que se haya referido que no ataque con la palabra de Dios aquellos errores que se están cometiendo actualmente. Hace algunos años atrás fui invitado por un pastor a su iglesia para predicar la palabra de Dios. Pero en esa invitación él me dijo esta palabra: por favor, pero no ataques a la gente. Ahora, yo no sé a qué se refería cuando él me dijo no ataques a la gente, pero yo creo que más que todo, él quería que dé un mensaje light, es decir, un mensaje cómodo en este caso para la gente, y que no ataque el pecado, no ataque realmente el error. Eso es lo que me quiso decir él, y hoy en día está pasando eso. Y esto tenemos que ser claros en esta mañana, ¿no? Hay un debilitamiento de claridad, de discernimiento, de convicciones. Lamentablemente hay muchos hoy en día, tanto jóvenes como adultos, que no tienen convicciones firmes respecto a la palabra de Dios. Hay muchos a veces que están pensando y dicen: bueno, ahora voy a salir de la iglesia porque quiero irme a otro lugar. La pregunta es: ¿a qué lugar? Claro, al lugar donde hay toda una exacerbación de los ánimos, de las voluntades, de las emociones, ¿no? Pero cuando no quieren escuchar lo que es la palabra de Dios. Ese es en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿por qué hay una falta de discernimiento en la iglesia? ¿Por qué? Porque realmente no somos, voy a decir esta palabra, antitéticos. Escuche bien lo que voy a decir. No somos antitéticos. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame, ¿ustedes escucharon la palabra tesis? Por ejemplo, cuando un profesional va a presentar una tesis, o cuando va a tener una tesis una persona, una tesis es una teoría, una tesis es una opinión, una tesis es un argumento. Y la antítesis es lo contrario a esa opinión, lo contrario a ese argumento de los que plantean. Y lo que Pablo está diciendo acá, cuando dice examinarlo todo, lo que nos está diciendo es que tenemos que desarrollar un pensamiento antitético, contrario al pensamiento relativista de algunos liberales teólogos o teólogos liberales actualmente y de iglesias liberales también. Desarrollar un pensamiento, una mentalidad antitética. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien tiene una opinión, una teoría respecto al Espíritu Santo, muchas veces la aceptamos y no evaluamos con la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, hace unos años atrás, una hermana me dijo: pastor, el día tal llegaron unos mormones a la casa y yo los recibí. Yo no tengo por qué recibir a los mormones, realmente, ni a los testigos de Jehová. Entonces, al recibirlo, ya estamos honestamente aceptando la teoría de ellos o la opinión de ellos. Y lo que estoy diciendo es esto: usted y yo debemos ser antitéticos, contrarios a lo que ellos piensan. Claro, eso tiene que ver con la evangelización, por supuesto. Tiene que ver eso. Pero tenemos que desarrollar eso para que no nos engañen, para que no nos confundan, para que podamos mantenernos en la verdad. Examinarlo todo, dice Pablo. Desarrollar una mentalidad antitética. En otras palabras, como dice Proverbios, no ser simples. No tener esa mentalidad de rebaño,
que por lo que creen muchos yo me voy allá. No. Tenemos que quitar esa simpleza de nuestra mente. Tenemos que quitar esa mentalidad de rebaño. Y por último, ¿por qué hay una falta de discernimiento en la iglesia? ¿Por qué hay una falta de examinar las Escrituras? Simplemente porque hay una preocupación más por la imagen de la iglesia. Hoy hay iglesias que hacen sus programas para atraer a la gente con programas mundanales o mundanos. Con programas mundanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos realmente mantener la imagen. Y no voy a abundar en este detalle, pero muchas veces mantener la imagen quiere decir cantar las canciones que a la gente le gusta, y que no tienen un trasfondo teológico y bíblico. Eso es cierto. Predicar la palabra, pero para la gente que le gusta, un mensaje no denunciando el pecado y no hablando de la verdad. Predicar un mensaje light, un mensaje cómodo. Ese es mantener nuestra imagen. Y hay muchas cosas que yo puedo decir en esta mañana, pero no vamos a, por el tema del tiempo. Entonces, el poder de la iglesia no es la imagen realmente. No está en la imagen. El poder de la iglesia está en el mensaje que predicamos a la gente. Allí está el poder. Si predicamos el mensaje de la cruz, allí está el poder. Si predicamos el mensaje de la salvación por gracia y por fe, allí está el poder. Si predicamos la ira de Dios, que Dios viene pronto para destruir a este mundo, allí está el poder. Si predicamos realmente el tema del arrepentimiento, allí está el poder. Si predicamos la soberanía de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, allí está el poder. Entonces, no está en la imagen, sino en el mensaje que predicamos. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es mi mensaje actualmente? Y esto tenemos que verlo. Quiero concluir en esta mañana diciendo dos cosas nada más. En primer lugar, el respeto a otra persona viene cuando tú te respetas a ti mismo también. Si tú no te respetas a ti mismo, no vas a respetar a los que te rodean. El respeto viene de familia también. Cuando los hijos respetan a los padres y los padres respetan a los hijos también. Y cuando sale de familia, en la iglesia vamos a vivir mucho mejor, respetándonos unos a otros. Que el respeto los unos a los otros sea realmente una bandera que tenemos que levantar en este momento. Y por último, quiero leerlos, Esdras 7:10. Esdras 7:10. Voy a leerlos. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué estamos diciendo esto? Esdras tenía discernimiento. Él tenía la capacidad de inquirir, de investigar. Eso es lo que nos quiere decir Esdras. Él investigaba la palabra de Dios, pero primeramente dice aquí, él preparó su corazón. Miren, termino con esto. Tú puedes ser un estudiante de teología, un estudiante de la Biblia, y hay muchos estudiantes de teología, hay muchos pastores que son teólogos realmente, pero no tienen un cambio en su corazón. Conozco un muchacho hace muchos años atrás que salió a los 18 años para estudiar en Costa Rica en un seminario del Nazareno. Y después pasaron muchos años y ahora el hombre no está en nada. Tiene mucha teología en la cabeza, pero no tiene nada en el corazón. Entonces, si queremos realmente escudriñar, investigar, examinar la situación, la escritura, necesitamos entonces, primero, cambiar nuestro corazón para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos transforme
y podamos ser hombres y mujeres que estemos siempre examinando la cultura, examinando el momento que vivimos, examinando lo que está pasando en nuestra sociedad y qué es lo que Dios nos está hablando respecto a muchas cosas que están sucediendo. Eso es examinar. No nos dejemos entonces impactar por la cultura evangélica que está realmente totalmente afectado por el mundo, sino que seamos cristianos de principios, seamos cristianos con convicciones firmes, con la verdad adelante y el error atrás. Que Dios nos bendiga grandemente. Estos son los anuncios para esta semana. Amada Iglesia, estamos en el mes de aniversario. Gracias a nuestro Dios, cumpliremos 44 años. ¡Qué gran bendición! Hoy, a las 7 p.m., tenemos nuestra noche evangelística. No te olvides de compartir con tu familia y amigos. Te esperamos. El martes tendremos el curso 7 hábitos del creyente a través de nuestro Facebook Live. No te olvides, a las 8 p.m. ¿Tienes a alguien que no has perdonado? El día miércoles, ellas y Beth tendrán un conversatorio. Únete a nosotras y aprenderemos juntas. Te esperamos a las 8 de la noche vía Facebook Live. Jueves, noche de clamor, a las 8 de la noche. Únete a nuestro grupo de oración vía Zoom y juntos adoremos a nuestro Dios. El viernes 27 de noviembre a las 8 p.m. invitamos a todos los matrimonios a un excelente tema, la infidelidad en el matrimonio. Los esperamos. El domingo 29 tendremos nuestro culto central por nuestro aniversario a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Celebraremos los 44 años y lo maravilloso que ha sido Dios con nuestra amada iglesia. Los esperamos. Sé que el culto de hoy ha sido de mucha bendición para tu vida. No olvides que hoy te esperamos a las 7 de la noche en nuestra noche evangelística. Invita a un amigo y conéctate en la semana. Dios te bendiga, iglesia.